Formas de un número complejo. El origen de los números complejos tiene lugar a la hora de resolver la ecuación x² más 1 igual a 0. Al despejar, obtenemos la raíz cuadrada de menos 1. Y eso no, en principio no tiene solución. En el momento en el que de la historia en el que se intenta resolver esa ecuación no tiene solución, no se sabe hacer. Entonces se dice que Leonhard Euler propuso que I fuera la unidad imaginaria. Él imaginaba que tenía solución esa ecuación y le llamó ahí raíz cuadrada de menos 1. Entonces, a partir de ahí nosotros lo que decimos es que un número complejo es la consecuencia o la suma de una parte real más una parte imaginaria, es decir, otro número real que va multiplicado por I, por la unidad imaginaria. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues si en el eje X ponemos la parte real del número complejo Z y en el Y la parte imaginaria, pues en la parte real tendríamos A unidades, en la parte imaginaria B, y la unión de esos dos puntos nos daría Z. Es decir, este vector que tenemos aquí sería la representación del número complejo Z. Y a eso se le conoce como forma binómica, a la forma de expresar el número complejo Z como parte real más parte imaginaria multiplicada por un número real. El módulo de un número complejo Z se calcula como raíz cuadrada de A cuadrado, es decir, parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Cuidado, la parte imaginaria es esto, es B, ¿vale? Y por otro lado, este vector forma cierto ángulo con respecto a la horizontal y ese ángulo lo podemos determinar en función de las componentes rectangulares A y B como arco tangente de B partido A, ¿vale? O lo que es lo mismo, tangente de alfa es B partido A, luego alfa es arco tangente de B partido A. Y a partir de esas dos expresiones del módulo y del ángulo del número complejo, nosotros podemos decir que el seno de alfa, ¿qué vale? Pues B partido Z, B partido módulo de Z, es decir, la definición de seno de alfa y coseno de alfa. Cuando esos dos valores, cuando estas dos expresiones, estas dos razones trigonométricas, despejamos en ellas A y B, lo que obtenemos es que A es módulo de Z por el coseno de alfa y B es módulo de Z por el seno de alfa. Y eso nos sirve para sustituirlo en la forma binómica inicial del número complejo. Si sustituimos lo que vale a y b y sacamos factor común al módulo de z, pues me queda módulo de z coseno de alfa más i seno de alfa. Y a esto se le conoce como forma trigonométrica del número complejo. Es decir, un número complejo lo podemos dar en forma binómica, lo podemos dar en forma trigonométrica y hay una forma más abreviada y más sencilla todavía, que consiste en observar que el número complejo z lo puedo expresar como módulo de z, coseno de alfa, seno de alfa, es decir, la información está en el módulo de z y en el ángulo alfa. Por tanto, podemos expresarlo así, módulo de z, ángulo alfa. Y eso es lo que se conoce como forma polar. Operaciones básicas con números complejos. Bueno, pues la suma y la resta siempre la vamos a efectuar en forma binómica. Es decir, si z es a más ib y w es otro número complejo que es c más id, pues la suma de esos dos números complejos la vamos a expresar como a más c, es decir, se suman las dos partes reales de los dos números complejos y por otro lado se suman las partes imaginarias. Y la resta exactamente igual, lo único que hay que hacer es la parte real del primero menos la parte real del segundo, más, y dentro de la parte imaginaria del primero menos la parte imaginaria del segundo. El producto se puede efectuar en forma binómica, pero se recomienda hacerlo en forma trigonométrica o en forma polar, que es muchísimo más sencillo. Entonces, si tenemos dos números complejos, el z y el w, ahora expresados en forma trigonométrica, pues el producto es muy sencillo porque se obtiene que es producto de módulos, suma de ángulos. Es decir, ahí está. En forma polar, en forma trigonométrica es así, y en forma polar lo escribiríamos. Producto de módulos, suma de ángulos, lo escribiríamos así. Y la división, pues lo mismo. Simplemente que ahora lo que hacemos es dividir módulos y al argumento, al ángulo del número complejo que está en el numerador se le resta el ángulo del número complejo del denominador.
Y en forma polar pues sería lo mismo, dividir módulos y restar ángulos. Chupao.